La antigua civilización de Egipto, una de las más grandiosas de la historia, desapareció. En su época, Egipto era una superpotencia mundial, con un vasto imperio que dominaba. Sus monumentos, pirámides y templos siguen asombrando al mundo, pero ¿por qué decayó? ¿Cómo pudo una civilización tan poderosa desmoronarse? Los misterios aún persisten. Los egipcios lograron avances sorprendentes en ciencia, arquitectura y medicina. Sin embargo, a pesar de su esplendor, un día Egipto dejó de ser el imperio dominante. Algunas teorías sugieren que factores internos jugaron un papel crucial en su caída. Desde luchas internas hasta cambios climáticos devastadores, las causas son inciertas. Un posible factor fue la inestabilidad política, con faraones que no lograron mantener el orden. Las luchas entre dinastías rivales también podrían haber debilitado la unidad del imperio. Pero, además de los factores internos, hay indicios de causas externas misteriosas. Algunos historiadores señalan que invasiones extranjeras podrían haber sido clave. Egipto sufrió ataques de pueblos como los libios, los nubios y los asirios. Estos conflictos constantes minaron la capacidad de Egipto para mantener su poder. Sin embargo, incluso con estas invasiones, Egipto no colapsó de inmediato. El desgaste a largo plazo, tanto físico como psicológico, fue lo que provocó la decadencia. A lo largo de los siglos, el clima en Egipto comenzó a cambiar de manera alarmante. La desertificación y la reducción de los recursos naturales impactaron gravemente la economía. Los ríos Nilo, que habían sido la fuente de vida para Egipto, no fluían como antes. La agricultura, fundamental para la economía egipcia, comenzó a declinar. La escasez de alimentos provocó hambre y malestar entre la población. Los egipcios, que habían sido tan avanzados en su capacidad de construir, ahora sufrían. Esta situación alimentó el descontento y la revuelta, debilitando aún más al imperio. Algunos arqueólogos han sugerido que una serie de malas cosechas aceleró el declive. Además, la corrupción dentro de la élite gobernante socavó el poder central. Los faraones, antes poderosos, comenzaron a perder control sobre las provincias. Este desorden interno permitió que las naciones vecinas aprovecharan la debilidad de Egipto. Las tumbas de los faraones contienen pistas que sugieren un creciente caos en el reino. En sus paredes, se pueden ver imágenes de dioses que ya no parecían ser venerados como antes. La decadencia espiritual podría haber sido otro factor detrás de la caída del imperio. Las creencias religiosas, fundamentales en Egipto, empezaron a perder poder en la sociedad. Algunos creen que la desaparición de los dioses antiguos dejó a los egipcios sin esperanza. Mientras tanto, las grandes pirámides, símbolos de poder, comenzaron a ser abandonadas. Aunque aún se erigen majestuosamente, las pirámides nos muestran que algo falló. Los arqueólogos han encontrado vestigios de saqueos y vandalismo en estos monumentos. ¿Acaso fue un signo del colapso de la fe y el orden en el antiguo Egipto? A medida que Egipto decayó, las grandes ciudades se convirtieron en sombras de su antiguo esplendor. Las personas, antes orgullosas de su civilización, empezaron a perder su identidad. Las rutas comerciales, que alguna vez conectaban Egipto con el mundo, se desmoronaron. A medida que se desvaneció la prosperidad, la cultura egipcia se hundió en el olvido. Algunos sostienen que el antiguo Egipto simplemente cayó víctima de su propio éxito. Al ser tan poderosos, sus enemigos estaban esperando el momento adecuado para atacar. Mientras el imperio se desplomaba, algunos faraones intentaron retener el control. Sin embargo, a medida que sus poderes se desvanecían, el caos se apoderaba del reino. La caída de la civilización egipcia dejó un vacío en el mundo antiguo. Pero, a pesar de todo, las pirámides siguen siendo testigos de su grandeza pasada. Los misterios que rodean su caída siguen siendo una fuente de fascinación para muchos.
Algunos creen que las antiguas tumbas y pirámides pueden contener secretos aún por descubrir. ¿Qué secretos oscuros podrían estar ocultos en las profundidades del desierto egipcio? Algunos arqueólogos afirman haber encontrado pistas que no han sido explicadas completamente. ¿Acaso los faraones sabían algo que el mundo moderno aún no ha entendido? Las ruinas egipcias parecen mantener un silencio inquietante sobre su propio colapso. Algunos teóricos sostienen que hubo una conspiración secreta detrás de la decadencia. Otros sugieren que Egipto fue víctima de fuerzas sobrenaturales que aceleraron su caída. Las pirámides, estructuras que desafían la lógica moderna, son misteriosas en su propio derecho. La precisión de su construcción sigue desconcertando a ingenieros y científicos por igual. ¿Podrían estas estructuras haber sido construidas con conocimientos que se han perdido? Las tumbas de los faraones, escondidas en las profundidades del desierto, guardan secretos. Las inscripciones en las paredes de las tumbas pueden revelar más de lo que aparentan. La historia oficial de Egipto podría ser solo la punta del iceberg de una verdad oculta. A medida que el tiempo pasa, se descubren más artefactos que desafían nuestra comprensión. Los misterios de Egipto continúan siendo un rompecabezas que aún no se ha resuelto por completo. Los arqueólogos siguen excavando, pero las respuestas siguen siendo evasivas y esquivas. Los secretos de la decadencia de Egipto están enterrados en capas de historia olvidada. ¿Es posible que la verdadera causa de su caída nunca se revele completamente? Quizás, como en tantos otros misterios, la verdad esté condenada a permanecer oculta. A lo largo de los siglos, los descubrimientos en Egipto han generado más preguntas que respuestas. El misterio de su decadencia sigue siendo uno de los mayores enigmas históricos. Las evidencias apuntan a muchos factores, pero ninguno parece ser el único culpable. Tal vez alguna vez descubramos la verdad oculta tras la caída de esta gran civilización. En el futuro, las investigaciones podrían arrojar una nueva luz sobre la historia de Egipto. Tal vez las tumbas no solo contienen los cuerpos de los faraones, sino también sus secretos. Con cada descubrimiento, nos acercamos más a comprender qué ocurrió realmente. Las historias de Egipto siguen capturando nuestra imaginación y curiosidad. En cada piedra, cada inscripción, hay una pista que podría desvelar la verdad oculta. La civilización egipcia aún vive en nuestro colectivo imaginario, como una sombra eterna. Los enigmas sobre su decadencia nos invitan a seguir explorando lo desconocido. Los misterios que rodean la caída de Egipto podrían ser más asombrosos de lo que imaginamos. La fascinación por esta civilización nunca se desvanece, siempre busca nuevas respuestas. A medida que la arqueología avanza, las sorpresas siguen apareciendo bajo la arena. La decadencia de Egipto continúa siendo una historia que nos desafía a comprenderla. Quizás hay algo más en el colapso de Egipto que la historia convencional no nos ha contado. Los secretos de Egipto podrían ser la clave para entender algo más grande y misterioso. En las sombras del pasado, la verdad de su decadencia espera ser revelada. La caída de Egipto dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad. ¿Por qué desapareció una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad? Cada respuesta genera más preguntas, lo que alimenta el misterio aún más. La historia de Egipto es un enigma que desafía el paso del tiempo. A lo largo de la historia, la civilización egipcia ha cautivado a generaciones enteras. El misterio de su decadencia no es solo historia, es un enigma que sigue vivo. Los faraones de Egipto aún susurran secretos que esperamos desentrañar. Los misterios de Egipto podrían cambiar nuestra visión de la historia para siempre. Cada excavación, cada hallazgo, abre una nueva puerta hacia el pasado. Los secretos de Egipto aún no se han revelado por completo, pero el misterio persiste. La fascinación por Egipto sigue viva, esperando la próxima gran revelación. ¿Te atreves a seguir buscando las respuestas a los misterios de su decadencia?
Egipto continúa siendo un laberinto de secretos que esperan ser desvelados. Cada nueva pista podría acercarnos a entender cómo se desmoronó esta civilización. Los antiguos egipcios nos dejaron más que monumentos, dejaron preguntas sin resolver. La decadencia de Egipto sigue siendo un misterio que desafía el pensamiento moderno. En el futuro, nuevas tecnologías podrían arrojar luz sobre el misterio de su caída. El fin de Egipto no se puede explicar fácilmente, sigue siendo un misterio abierto. Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a una verdad que podría ser asombrosa. ¿Qué otros secretos se ocultan en las pirámides, tumbas y ruinas de Egipto? Los misterios de la decadencia de Egipto son como piezas de un rompecabezas gigante. Los arqueólogos siguen desentrañando capas de historia, buscando respuestas ocultas. Cada descubrimiento en Egipto genera una nueva teoría sobre su caída. El misterio nunca se resuelve por completo, pero las pistas siguen surgiendo. La decadencia de Egipto es un testamento de lo efímero que puede ser el poder. La civilización egipcia, aunque desaparecida, sigue siendo una de las más influyentes. La fascinación por los misterios de Egipto nunca dejará de cautivar a la humanidad. La historia de Egipto está llena de sombras, pero también de luces brillantes. Su decadencia nos recuerda la fragilidad de todas las grandes civilizaciones. La caída de Egipto es un misterio que siempre nos hará preguntarnos, ¿por qué? Los secretos del antiguo Egipto podrían estar más cerca de lo que pensamos. La historia de su decadencia sigue siendo una invitación a explorar lo desconocido. Las pirámides aún cuentan historias que la historia oficial no ha explicado. La desaparición de Egipto es un misterio que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Y si la verdadera historia de Egipto aún está esperando ser descubierta? La caída de Egipto es un recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto. El antiguo Egipto sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la humanidad. Los secretos de su decadencia siguen guardados bajo el polvo del tiempo. Cada día, nuevas pistas podrían traer respuestas a estos antiguos misterios. La caída de Egipto, en su misterio, sigue siendo un faro para exploradores modernos. Los misterios de Egipto son más profundos de lo que imaginamos, siempre revelando más. Si quieres conocer más sobre la fascinante decadencia de Egipto, suscríbete ahora.